Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, profe, buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno. Ok, niñas, buenos días. Espero que estén bien. Vamos a hacer el último encuentro virtual del semestre. Ya nos quedaría únicamente faltando lo que es la sustentación del trabajo integrado final, que sería la última vez que nos volveríamos a ver, y que muy probablemente pues va a ser mediado a través de las tecnologías, como hemos venido casi durante el semestre. El día de ayer, no, el día jueves, estuvimos reunidos con la profe Lucy, definiendo algunos aspectos de la sustentación del trabajo integrado final. Imagino que ella les dio las orientaciones. Quedamos de que ese proceso se va a hacer a través de Microsoft Teams, aprovechando que ustedes ya tienen unos grupos un grupo conformado ahí donde les revisan lo de prácticas. Entonces, pues se hará de esa forma. No sé si alcanzaron a abordar esa parte. Sí, señor, pero profe, ella nos dio a entender que pues que no se utilizar esa aplicación no pasa nada, o sí hay que decir No te alcancé a entender. que es necesario utilizar esa aplicación para hacer el video o no. Ah, ya. No necesariamente. Ella me decía que pues el team, yo le había propuesto a ella la utilización del Padlet, que ya pues en algunos momentos lo hemos utilizado, creo que ustedes lo utilizaron también en el séptimo semestre. Entonces yo le decía a ella, los estudiantes graban la sustentación del trabajo integrado y suben el video de la sustentación al Padlet. Entonces ella me decía que no había necesidad, que por el team era más sencillo, más fácil, según ella. Entonces yo le dije, bueno, profe, pues lo hacemos a través del team y su merced, como ya ella mismo propuso que tenía el grupo de prácticas. Entonces, pues yo le dije, pues bueno, lo hacemos ahí, no, porque pues ahí el único me tendrían que incluir es a mí, ¿no? Profe, pero según lo que yo le entendí a la profe, bueno, que podíamos utilizar Microsoft Teams, pero de ahí tenemos que sacar el link del video que hagamos, si lo hacemos por ese medio, y subirlo a la plataforma, ¿cómo es la que usted mencionó ahorita? El Padlet. Sí, entonces sí creo que la vamos a utilizar según lo que ella nos explicó. Bueno, menos mal, ya seguro revisó y cayó en cuenta de que es más complejo Sí, meter los señor. videos en el team. Exacto. Sí, entonces Sino que ustedes van a tener la libertad de escoger la herramienta que van a utilizar para grabarse en la sustentación. Bueno, listo, no hay inconveniente. Entonces, yo diría que por ahí el martes, para que no me coja el lunes. El martes
les voy a estar socializando la dirección del Padlet donde van a subir entonces los videos. De una vez yo hago ese ejercicio para que quede disponible ya desde una vez esa opción. ¿Listo? Profe, sí, pero con ustedes, sí, bueno, junto con la profesora de la práctica también tenemos que hacer un video aparte de la unidad de ella y con usted también. Entonces, lo de la sustentación es aparte y lo de su unidad tenemos que hacer también, ¿se acuerdan? Eso es aparte, ¿cierto? Sí. Sí, porque habíamos quedado de que ese ejercicio que hacíamos de... Hay alguien que tiene por ahí abiertos los micrófonos, voy a cerrarle los micrófonos. Habíamos quedado de que ese ejercicio que hiciéramos lo valíamos como las heteroevaluaciones. Entonces, sí, esa parte la recuerdo, tranquilas. No, sino que mi pregunta era, o sea, que se suben aparte para no formar como un enredo después. Esa era mi pregunta. ¿De qué, Natalia? No le entendí, O sea, la que los verdad. videos se suben aparte, no sé, en una dirección aparte. Yo me imagino, o sea, un Padlet donde se sube el video suyo y el otro de la sustentación, ¿sí me hago entender? ¿No? Es que no es un solo video para los dos. No, si el de la sustentación sí, sí señor, Ajá. de lo que yo estaba hablando, el del video del profesor Gustavo, que tenemos que hacer, que es válido para la ETE. El del análisis de los referentes, habla Natalia. O sea que hay que hacer 3 videos. Claro, claro, porque esto con el profe Gustavo tenemos No, que con el hacer profesor Gustavo es un video, un con la video. profesora de práctica otro video, y el de la sustentación sí, son 3, eso es. Sí. Sí, eso era lo que yo preguntaba. Sí, entonces no sabía que la profe Lucy les había pedido otro video. Y la profe Marina, otro. Otro video. Uy, no. O sea, en total son 4 niñas. Uno es para el profe Gustavo con la profe Lucy, que es la sustentación. Otro para el profe Gustavo, que es la hetero. Otro para la profe Lucy, que es lo de práctica. Y otro para la profe Marina, que es lo de ella. Creo que así es. Se van a volver famosas. Me repite, porfa, el video suyo, no el del TIF. ¿Debe ser en relacionado? Sí, lo que él explicó la vez pasada en relación al análisis de los referentes. Vale, muchas gracias. Sí, linda. ¿Cómo va, Pipita? Pues si pusiera el video, me dirían Dayana Panda, porque tengo unas ojeras grandísimas. Mucha dificultad para dormir. Ya llegó como al 7º mes, ¿cierto? Ya tengo 32 semanas, sí, señor. Uy, sí, ya no, ya Ya duermes me como faltan 8. ya duermes casi como sentada. Uy, horrible. Pero bien, con la mejor actitud. Bueno, ya en 9 semanas sale de eso y comienza algo peor, que es estar pendiente del bebé. A no dormir. Ay, no, algo lindo. Uy, sí, pero duerme, ahí es cuando uno aprende a dormir con los ojos abiertos. Solo tengo para decirle que en la barriga es el proceso más hermoso. El resto para allá, súfralo, mami. Uy, gracias. Uy, esa moral que le da. Me desanimó por completo. Por completo. No, esa moral que le da así, tremenda. Hay niños que duermen harto cuando están pequeños. Sí, ojalá no les salga llorón. Hay niños que son muy juiciosos y duermen y duermen. Lo que pasa Después es del que año que comienzan a caminar y ahí sí. El mío en toda la dieta no me dejaba dormir, ahí con eso le tiro el dato. Eso Ay, es la lo de mía sí menos, dejó dormir. Olga. Eso es lo de menos. Eso, lo que sea chillón, que no debe dormir, esas son las cosas buenas. Hay cosas más Saludable. difíciles. El día de exacto, que esté sano, que no tenga problemas de salud, de que no tenga que estar llevándolo al médico, esas son las cosas difíciles. Entonces, Que no tengas que conocer todos los médicos de pediatría. Porque un chino chillón, no, me vuelve loca, marica. Así le va a Esas salir son las cuando lo cosas tenga. caóticas, hermosas de ser mamá. Sofi,
Si no lo quiere chillón, si no lo quiere chillón, compre un muñeco porque hasta los muñecos chillan. Y si sale igual de cansón a mí, No, ahí sí, baila. Bueno, niñas, esto... Continuemos. Continuemos, ya, Profe, ya le dimos los profe, ánimos a Jan. Señora, Gracias. yo no sé si le respondimos la respuesta a Natalia. Lo que ella quería enfatizar era que si usted creaba dos direcciones de Padre, uno para el video de la Sí, hetero y otro para es mejor. Yo les hago Ajá. un Padlet para la hetero y un Padlet para el ejercicio de la sustentación del trabajo integrado. Pues no Exacto. tenía programado sino, no tenía programado sino dejarles un solo Padlet, pues porque yo le había entendido a la profe Lucy que todo lo íbamos a hacer a través de Microsoft Teams, pero bueno, no hay ningún problema, yo hago el Padlet, eso es rapidito. Pero ella sí nos dio esa opción. Ella nos dio la opción de que lo hiciéramos por ahí. Ah, no, sí, Dijo que, claro, pues, y nos explicó. de grabarse, de hacer el ejercicio de la sustentación, sí, claro. La idea es que utilicen una herramienta que les permita que se visualicen las dos, ¿sí? Les comento, la idea, pues me imagino que ella ya también les dijo, pero pues quiero que también quede la orientación desde mi unidad y pues si hay diferencia, pues de una vez las aclaramos. La idea es que ustedes se graben haciendo la sustentación, presentando su trabajo integrado final, en un tiempo no máximo de 10 minutos el videíto, pero que el video permita evidenciar la presentación de las dos estudiantes o integrantes del NET. Porque decíamos, listo, puede ocurrir lo siguiente, que un estudiante o un grupo NET diga, yo envío la sustentación del trabajo integrado hasta el análisis de la parte de intervención y usted haga la parte de análisis investigativa, ¿sí? Y enviamos cada una nuestro video. La idea es que no lo hagan de esa forma, ¿sí? Sino que se graben en una videoconferencia las dos, que se miren las dos ahí y presenten su trabajo integrado, ¿sí? Y que esa grabación que ustedes hagan de su trabajo integrado, pues la publiquen en este caso en el Padlet. Igual Zoom, igual Microsoft Teams permite la descarga del video que hagan. En el caso de Teams, pues es la opción de llamada, de videollamada que permite grabarse en ese sentido. Hay muchas más herramientas que permiten hacer ese ejercicio también. La idea es que no solamente de pronto lleguen a hablar, ¿sí? Sino que si tienen evidencias o se quieren apoyar de una cartelera o de una segunda pantalla de computador, pues aprovechen esos recursos pues para no hacer como tan monótona la sustentación, ¿sí? Y obviamente pues que sean en ese sentido muy innovadoras en el proceso de la sustentación, porque yo le decía, esto nos va a permitir hasta salirnos de ese protocolo de las sustentaciones en la universidad, que es 10 minutos, el NE al frente, hablan, presentan a la receta de lo que fue el trabajo durante el semestre y sigue el siguiente grupo y a veces no queda ni siquiera tiempo para hacerle preguntas a los estudiantes, que ese es como otro elemento que se ha considerado para el proceso de la sustentación. Y es que ustedes publican los videitos y quedan 2 días hábiles ahí para que nosotros les hagamos observaciones sobre lo que ustedes han sustentado en el video. No sé si esa parte la clarificó la profe. Señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Sí lo hizo, pero entonces yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted habla de que nos hace observaciones y ella hablaba de preguntas, bueno, eso es para que nosotros... Pregunta. Pueden ser observaciones, puede ser que la sustentación esté muy buena y simplemente les haga una recomendación o les haga una felicitación.
como puede ser que surjan muchas inquietudes y pues ahí sí surgen preguntas, ¿no? Ok, ¿y esas preguntas se tienen que responder en cuánto tiempo o cómo sería el trámite ahí? Porque En el transcurso de los 2 días, habíamos hablado que los videos van a tener plazo para subirlo, vamos a ver si no me el descargo, 5. hasta el 5, sí, exacto. Nosotros el mismo 5 y digámoslo el día 6 estaríamos haciéndoles preguntas, felicitándoles, haciéndoles recomendaciones en los videos. Y hasta el 7 ustedes tendrían plazo, digámoslo así, para hacerlos, pues responder a las preguntas como tal. ¿Sí? ¿Esa, O sea, esa respuesta se sería, hace de forma virtual otra vez, como en video sí, o cómo sería? no, ahí de forma Comentar escrita, yo les voy a habilitar en el Padlet. en forma de comentario, Si ¿cierto? ustedes, si ustedes Sí. recuerdan, el Padlet tiene una opción para hacer comentarios. Sí. Sí. Exacto, entonces utilizaríamos esa, yo dejaría en los Padlet activados esa opción de comentarios, pues para dejarles la pregunta primero que todo o las recomendaciones y segundo, pues para que ustedes puedan dar respuesta a inquietudes que surjan. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Profe, yo tengo una inquietud. Señora. Esto, lo que pasa es que en el video de la sustentación, nosotros tenemos que sustentar todo lo que hemos hecho con usted y aparte también lo que se ha hecho desde el PPA con la profe Luque. Ay, sí. Ok, es que tengo, o sea, estoy ahí que no sé ni, o es una No, cosa o es no, porque es que miren que el trabajo integrado, si ustedes van a la guía didáctica, ¿cierto? En la parte donde les pide lo de lo del el trabajo como tal, es un análisis, ¿cierto? O sea, inclusive en este momento la sustentación se sale de ese protocolo de presentar la descripción del problema, de presentar los referentes teóricos, los referentes conceptuales, los antecedentes, la metodología, y se sale más a un ejercicio de contar qué fue lo que ustedes hicieron, cómo se llevó a cabo la intervención, ¿sí? Ahora, yo creo que aquí es como la parte más problemática en el sentido de la intervención, porque si ocurre lo mismo que en Doncello, que creo que sí, pues ahí hay una diferencia, porque ustedes han venido trabajando con la profesora no solamente una secuencia didáctica como lo han hecho conmigo, sino que han venido trabajando varias secuencias didácticas, creo que van como en 3 o en 4, no sé, en Doncello van como por la cuarta. ¿Sí? 3. Bueno, acá van en 3, listo. 3, listo. Ellos allá tienen 4. Entonces, yo les decía a ellas, listo. Esas secuencias o ese proyecto de aula y esas secuencias que han hecho, no sé si están en el marco de un proyecto de aula, me imagino que sí. Listo. Ese proyecto de aula, ustedes lo van a tener que presentar las actividades, ¿sí? Pues que son como las planeaciones, ¿no? Y van a tener que contarlas, qué fue lo que hicieron, cuál fue el interés que identificaron o desde qué interés trabajaron la secuencia. Me imagino que, bueno, la necesidad, porque el interés no sé si lo alcanzaron a identificar acá. Pero también me imagino que con la profesora Lucy han estado analizando, ¿cierto? Esas secuencias didácticas, si son pertinentes las planeaciones, me imagino que a ella les ha hecho recomendaciones o si las han estado aplicando en las instituciones a través de las mediaciones tecnológicas, han recibido retroalimentación por parte de los profesores, de los padres de familia. Eso les permite hacer análisis, ¿sí? No solamente si la secuencia ha sido ejecutada, sino si la secuencia también ha sido pues planeada y revisada y debatida desde prácticas. Entonces, en ese sentido, yo no les voy a exigir que tienen que tomar una secuencia como tal,
¿sí? Me voy a ceñir más al ejercicio que están haciendo desde práctica para que no tengan que hacer un análisis de secuencias para el profesor Gustavo, un análisis de secuencias para la profesora Lucy, no. Yo me ciño al análisis de secuencia o de proyecto de aula que ustedes hagan con la profesora Lucy. Obviamente, espero, ¿sí? Espero que ese análisis pues sea un análisis crítico, sea un análisis reflexivo, que realmente no solamente sea descripción de la actividad, sino realmente en torno a las competencias o habilidades que se quieren lograr a través de las secuencias, ¿sí? Lo que siempre les he venido como recalcando de que sean muy reflexivas en torno a esas planeaciones que hagan, sin importar si las ejecutaron, si no las ejecutaron, si fueron solamente planeadas, simplemente a partir de ese análisis. Que sí sería importante o es muy importante para el ejercicio que se haga esa claridad, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en el municipio del Doncello, no sé acá, en el municipio del Doncello los estudiantes, algunos grupos de estudiantes lograron articularse con las planeaciones de las profesoras. Y entonces esas secuencias que hicieron desde práctica se la enviaron a la profesora, inclusive hicieron videos y toda esta cuestión, y los niños las han estado realizando en las casas, ¿sí? Obviamente no todos los niños del salón, ¿no? Pero en algunos casos el 50% de los niños del aula de clase han realizado las actividades que le han propuesto desde práctica. Las estudiantes han recibido retroalimentación, no de todas las secuencias, que ellas tienen 4, creo que han recibido retroalimentación de 2. Otros no han logrado que la docente cooperante les aporte o les permita socializar con los padres de familia en la secuencia. Entonces, pues ahí hay diferentes como condiciones que hacen parte de ese análisis del proyecto de intervención. No sé acá cómo han venido trabajando eso, si solamente han hecho planeaciones virtuales y toda esa cuestión. Entonces, profe, entonces en sí, la sustentación sería acorde a lo que hemos trabajado desde el PPA con la profe Luz. Sí. Ahora, el análisis, porque como el otro punto es el análisis del impacto investigativo, ¿cierto? Ahí yo esperaría que ustedes me demostraran, es que no les quiero decir cómo, ¿sí? Pero les voy a dar como una pista, digámoslo así. Yo esperaría que en ese análisis investigativo ustedes me cuenten cómo, qué deben de tener en cuenta, cómo se hace o qué referentes, bueno, qué referentes, no, qué puntos de vista deben de tener ustedes en cuenta para hacer un análisis de una investigación, ¿sí? Si quieren tomar como ejemplo el proyecto de intervención, recuerden que yo les decía a ustedes que Jara, cuando habla de sistematización, está más pensado para esa parte de la intervención, pero que también nos permite sistematizar investigaciones como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes me van a demostrar si han logrado comprender la dinámica de Jara cuando nos dice esa parte del análisis de un ejercicio investigativo o de intervención, ¿sí? Entonces, que me cuenten cómo se hacen o cómo ustedes, si lo deciden tomar desde su proyecto de aula de prácticas, que me imagino que por ahí va la ruta, ¿cuáles son esos elementos a tener en cuenta para medir el impacto? ¿Sí? Entonces, no, que es que les voy a decir, mejor dicho, que se establecen unos criterios, ¿cierto? Nosotros hemos venido trabajando durante el semestre 2 criterios básicos: innovación y transformación, ¿sí? Entonces, si esa planeación que ustedes han abordado, ¿sí? Es innovadora. ¿Por qué fue innovadora? ¿Por qué generó un impacto en la comunidad académica?
inclusive como estamos haciendo ya el cierre del semestre y todo eso, ¿qué tanto les aportó para la formación como licenciadas? ¿Sí? ¿Y qué tanto transformó el aprendizaje? ¿Sí? Inclusive, pues yo no sé si esto entre o de pronto la profe Lucy lo vea con buenos ojos en el sentido de los resultados investigativos, pero, por ejemplo, ¿qué tanto nos ha permitido transformar nuestra comprensión de los saberes, el tener que haber transcurrido casi todo el semestre a través de las mediaciones? Eso tiene un impacto en la preparación de las actividades, eso ha tenido un impacto en el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, eso también nos ha llevado a nosotros los profesores a repensarnos en cómo planeamos nuestras clases, ¿sí? En no pegarnos únicamente a través de, imagínense, que todos hemos estado cometiendo ese error de que hacemos una videoconferencia, proyectamos una diapositiva y nos ponemos a hablarles sobre lo que hay en la diapositiva durante la clase virtual o remota, ¿sí? Entonces, es como llevar la transmisión de datos, el transmisionismo de datos, la educación tradicional, a una forma virtual, ¿sí? Entonces, esos análisis es interesante verlos. Por ejemplo, que alguien diga, no, si yo hago un análisis que yo haría, ¿qué tan complejo es desde la mediación tecnológica, ¿sí?, la planeación de una secuencia didáctica? Eso merece la pena analizarlo desde un impacto investigativo, ¿sí? Si yo tuviera que desarrollar esta secuencia didáctica con niños de forma remota, utilizando los medios tecnológicos, ¿qué tendría que tener en cuenta para la planeación de la secuencia didáctica? Me imagino que ustedes han tenido que tener en cuenta muchos aspectos para planear esas secuencias ahora en estos tiempos de pandemia, ¿sí? ¿O la siguen trabajando así normalito como está? ¿No? ¿La han Profe, pues cambiado? la verdad yo pensé que íbamos a hablar de los referentes para que nos hayan servido, todo ese análisis, ¿no? Sí, claro. O sea, puede entrar ahí y es necesario que entre. Pero es que recuerden que este ejercicio es reflexivo, ¿sí? Profe, pero No quiere que diga es, una cosa, no es perdón un sola, segundito. señora. Es que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, como nosotros estamos divididas, ¿cierto? Las que sí y las que no, las que tienen el proyecto alterno y las que están con el PTG. No sé cuántas de mis compañeras han podido estructurar, creo que las únicas que estructuraron una secuencia con las mediaciones tecnológicas para planeación de clases virtuales fueron las niñas que están con proyecto alterno, porque nosotras seguimos haciendo trabajos o haciendo las secuencias para el PTG, no hemos hecho absolutamente nada. Otra cosa, que por ejemplo, creo que no sé a cuántas, porque son pocas con lo que se trabaja en prácticas, que se han podido comunicar con las docentes y se ha podido hacer como esa mediación con los niños de forma virtual. Entonces, como que esa parte todavía, de pronto la estudiamos y sabemos cómo se puede planear, pero que la hayamos implementado no se ha podido hacer porque no se ha tenido comunicación directa ni con los docentes cooperantes ni nada de eso, o sea, no se ha podido. Exacto, profe. Y además, en el primer TIF, nosotras le presentamos a la profe Lucy el análisis de 2 secuencias, secuencia 1 y 2, pero fueron 2 secuencias que se estructuraron, pero no con las mediaciones tecnológicas, profe, y con las cuales nosotras se las enviamos, hicimos el contacto con la profe cooperante, pero en la mayoría o en mi caso, pues esas secuencias no fueron aplicadas con los niños, solamente se hizo el contacto directo con la docente. Inclusive hay algunas compañeras que no han podido establecer esa mediación del contacto, entonces es ahí donde van a variar estos análisis,
profe. Claro, y es que esa es la riqueza del ejercicio de sustentación, porque vean que todas tienen realidades diferentes y esos impactos van a ser diferentes para el ejercicio investigativo, ¿sí? Algo, uy, Dayana, algunos han No, podido, venir. algunos han podido avanzar, otros no han podido avanzar, otros dentro de de esa investigación no han hecho adaptaciones para la utilización de las mediaciones tecnológicas. Profe, Siguen planeando sus actividades como si las fueran a aplicar directamente en el salón, y una planeación de una secuencia didáctica mediada a través de la tecnología pues necesitas unos elementos y tal. Muy probablemente por eso fue que la profesora no las ejecutó, no las compartió con los padres de familia. Así de sencillo. Sí, claro, profe, entonces yo quiero hacerle una consulta para ver si yo entendí según lo que se debe presentar en el video de la sustentación TIP. No es solamente hacer énfasis en lo que se escribió en sus trabajos, ni nada de eso, de para qué sirve el análisis crítico, de por qué me sirvió el referente, ni nada de eso. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo considero que lo que usted nos está poniendo es más como contar en el video cómo se vivió todo este semestre y cómo se vivió toda la parte del análisis que se hizo. ¿Sí me hago entender? Sí es más o menos así, porque sí, no lo estaba entendiendo. Sí, porque es que vean que de todas formas ustedes van a tener que enviar el trabajo, ¿sí? El trabajo Sí, escrito, claro. ¿sí? Sí, Y obvio. en el trabajo escrito ustedes me van a escribir esa parte, ¿sí? De la fundamentación conceptual, teórica, si utilizaron los referentes, si no los utilizaron, de qué forma los utilizaron, si fueron pertinentes, si no fueron pertinentes. La verdad, yo no quiero que vuelvan y me reciten en la sustentación lo que escribieron en el trabajo. Sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Argumentando si esos elementos que ustedes pensaron o esos referentes que ustedes pensaron para analizar la investigación o el proyecto de habla son pertinentes o no son pertinentes, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta la realidad del momento, ¿sí? Si eso les ha permitido avanzar, si no les ha permitido avanzar, qué elementos les ha permitido toda esta realidad en todo el ejercicio investigativo o de prácticas, porque yo entiendo que hay algunos que están con proyecto alterno y otros que están todavía en el PTG, que son la mayoría, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión es esa adaptación que ustedes hagan de dónde retomo yo, ¿sí? Obviamente, si inician hablando de que todo el ejercicio del impacto investigativo se mide desde la pertinencia de los referentes teóricos, conceptuales y normativos que se han propuesto, ¿sí? Es válido, ¿sí? Es válido ese ejercicio de esa forma. Pero también la idea es que ustedes cuenten qué tanto esos elementos teóricos, conceptuales que tienen para su desarrollo investigativo o de práctica han sido pertinentes en este momento, porque pues muchos se han quedado solamente en planeación, ¿sí? Profe, yo tengo no sé, una duda o no sé. Señora. Por ejemplo, sáqueme esta dudita. Para el análisis del impacto investigativo, yo tuve en cuenta, obviamente, pues para este segundo momento, hablo. Yo tuve en cuenta, pues obviamente referentes teóricos, conceptuales, normativos, pero yo lo hice, ese análisis del impacto investigativo, a partir de si se lograron los objetivos que se plantearon en el, pues como tal en el PTG. Porque pues mi trabajo, por lo menos en sistematización, o sea, para los inter, yo hablé con la profe de práctica y pues como el mío era un estudio de caso y ahora es un contexto escolarizado, entonces ella me dijo que no había ningún problema, que todo lo relacionara con usted. O sea, con lo que ya habíamos hecho el semestre pasado en la práctica. Entonces, ¿está bien o estoy a tiempo hoy de cambiar? No, está bien. O sea, está bien porque ya tiene ese avance. Lo único que, o sea, en el trabajo escrito está bien. ¿Sí? Y pues también tuve en cuenta, obviamente, pues esa partecita donde usted, donde usted menciona que
pues, y de la innovación, de lo que implica en la transformación de los aprendizajes y todo eso. Claro, Para el trabajo escrito, de este para el segundo trabajo momento, escrito, o ¿está sea, bien? yo no les, sí, está bien, yo no les estoy pidiendo que cambien el contenido del trabajo escrito, o sea, el trabajo escrito se sostiene o se mantiene con los elementos que están en la guía didáctica, ¿sí? Y con las orientaciones que han recibido, que hay que hacer ese análisis desde unas reflexiones, que hay que tener en cuenta esos referentes, que hay que tener en cuenta el proceso de intervención, que hay que tener en cuenta lo que opinaron los actores dentro del proceso, ¿sí? O sea, eso se mantiene. Yo lo que quiero es que no lleguen a repetir eso mismo en el ejercicio de la sustentación, ¿sí? Sino Ok. que sea más reflexivo, más de análisis, qué tan pertinente fue, cómo lo vivenciaron, porque es lo que me va a permitir a mí ver si ustedes comprendieron qué es un análisis de intervención, qué es un análisis de investigación o de impacto investigativo. No es solamente que me reciten los conceptos, ¿sí? Sino que me demuestren apropiación como tal y comprensión, ¿no? Contextualización de estos dos grandes elementos. O sea que, por ejemplo, en el análisis uno puede empezar a contar cómo empezó su práctica, porque pues obviamente en la sustentación uno puede empezar hablando de que su práctica venía normal, porque pues nosotros empezamos el trabajo normal y que pues a raíz de tantas cosas pues se giró el proceso de la investigación y igual uno puede, o sea, nos podemos ir guiando como por sus elementos, ¿cierto? Por ejemplo, con el impacto investigativo, con las limitaciones que se tuvo, pero contándolo ya más de la manera personal, cómo se evidenció el proceso, qué recomendaciones se van a hacer al trabajo y a las cosas a raíz de lo que se está evidenciando en el contexto escolar y todo eso, más o menos así. Más Que o no, menos así, más o menos así. O sea, yo no lo veo en un ejercicio de recitar, como les digo, lo que hicieron en el trabajo y que vuelven y me citen los referentes conceptuales que tienen ahí dentro de él. De pronto algunos sí lo van a tener que hacer, por ejemplo, como Dayana, que ya tiene un avance por un lado y que tiene el visto bueno de la profesora de prácticas para que lo enfoque en ese sentido. Pero también me gustaría conocer, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanta afectación tuvo en este proceso tener que hacer todo un análisis de impacto investigativo eh, únicamente apoyada de las mediaciones tecnológicas? ¿Sí? O sea, en este momento, por ejemplo, ir y de pronto recolectar nuevos datos, en el caso, por ejemplo, de Dayana, nuevos datos del niño o estudio de caso difícil, porque los niños primero están confinados, ¿cierto? Muy probablemente se haya mudado de casa. Bueno, infinidad de factores que se pueden presentar o que se presentan generalmente cuando uno trabaja con niños, inclusive en las mismas escuelas. Uno a veces va y el niño que era problema, digámoslo así, dentro del aula de clase lo han retirado del salón y queda uno, oh, se nos fue el problemático acá. Que yo sé que de pronto a algunos les ha pasado eso. Profe, esto en cuanto al video individual, yo digo que ahí también debemos plantear ya más a fondo lo de los referentes, ¿no? En el video que vamos a enviar cada uno individual. Y ya en el otro, para no volver a repetir lo mismo, podemos ser más reflexivas en el interaprendizaje, podemos ya ser más reflexivas en cuanto a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo lo Sí, tomaría así, profe, no sé. sí, lo puedes hacer así. Inclusive es que esa es como la finalidad para que no quede repetido, digámoslo así, Sí, sí. el ejercicio. Sí, por eso yo les pido que sean más reflexivas en la sustentación. ¿Sí? Eh, obviamente, pues, les digo, más reflexivos en el impacto investigativo, ¿no? Porque pues la otra parte que es el análisis de la intervención, pues sí, hay unos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, pero también tienen que tener en cuenta que ahí es donde también va a centrar la mirada la profesora Lucy, ¿sí? Y yo no quiero que se afecten en el sentido de que por darme respuesta a mí, eh, digámoslo, no cumplan de pronto con los parámetros que les establece la profesora Lucy desde el impacto
Estamos con versión de Zoom gratuita. Bueno, ¿cómo vamos? Van 14. Habían 21. Bueno, ahora, si de pronto las orientaciones que yo les estoy dando o lo que yo espero encontrar en la sustentación va en contra de pronto de lo que les plantea la profesora Lucy o de lo que ella espera escuchar, esto, atiendan las recomendaciones de ella. Yo sé que conmigo no van a perder y no les va a ir tan mal en la sustentación, pero a mí sí me gustaría, ¿sí? Que el ejercicio de la sustentación sea algo más reflexivo, algo más desde el contar, más desde la experiencia, más desde la apropiación de los saberes y no desde el recitar de contenidos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. En mi caso, yo estoy un poco confundida porque con la profesora Lucy hemos estado trabajando, enfatizando en un proyecto, la planeación de un proyecto pedagógico de aula que no hemos implementado y unos talleres que no hemos implementado. Contigo, realizamos un análisis del impacto investigativo de lo que implementamos el año pasado. Nuestro enfoque y nuestro tema es convivencia escolar, pero estaríamos hablando entonces en un TIS de lo que hicimos el año pasado y lo que estamos haciendo este año con Lucy. Porque con ella estamos en este año y contigo estamos en el año pasado. Sí, de igual manera nos pasa a nosotros también. Yo qué haría, por ejemplo, en el caso de nosotros ustedes. lo mismo. Yo qué haría en el nosotros lo caso, mismo, profe. listo, yo qué haría en el caso de ustedes para la sustentación. Listo, yo cuento, ¿sí? Desde la intervención, lo que he venido haciendo entonces con la profesora Luz, ¿sí? Entonces he venido en este semestre, hice la construcción de un proyecto de aula, de unas secuencias didácticas para la implementación y el trabajo con los niños en este periodo 2020, ¿sí? Estos, los criterios o los elementos para analizar, ¿cierto? El proceso de intervención o la pertinencia del proyecto de intervención son estos, ¿sí? Entonces ahí yo me miro reflejado, ¿sí? Porque yo, bueno, me están diciendo cuáles son los elementos, los criterios que van a tener en cuenta para el análisis de la intervención. Listo. Yo entiendo ahí que ustedes no han implementado el proyecto de aula, ¿sí? Ahora, ¿cómo ya ahí entonces cuando paso a hablar sobre el proyecto sobre el impacto investigativo, pues tendría que contar qué elementos son vitales, ¿cierto? Para medir el impacto investigativo en un ejercicio, que yo debo establecer unos criterios o una ruta, un eje, como lo plantea Jara, para los procesos de sistematización, que en este semestre las orientaciones han girado tanto desde práctica como desde sistematización a que todas las planeaciones y todo un proceso investigativo partan de elementos que sean innovadores y transformadores, ¿sí? Y que esto les permite a ustedes medir un ejercicio investigativo, pero que un ejercicio investigativo y de práctica necesita un análisis que parte de los siguientes elementos y una reflexión del proceso investigativo que debe de tener en cuenta estos criterios. Entonces cuentan los criterios, si lo quieren hacer de esta forma, ¿sí? Y miren que ahí estarían atendiendo las dos unidades desde un supuesto.
Profe, pues la verdad yo lo había pensado, pues así como usted lo dice, está bien, pero entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? Con el análisis y con lo que nosotros hicimos el año pasado, también nos dimos cuenta de que nosotras teníamos algunas falencias en algunas actividades. Por ejemplo, nosotros implementamos unas secuencias y en esas secuencias no todo fue color de rosa y en algunas actividades no fueron lo que nosotras esperábamos y eso permitió que nosotras para este momento, cuando ya estamos, cuando ya realizamos todos los talleres, pues esas actividades fueran mucho mejor planificadas y se cambiaran para algo que realmente sí nos iba a aportar y que fuera algo más transversal. Entonces, eso es parte de la reflexión del impacto que ustedes hicieron del ejercicio investigativo del semestre pasado. Les permitió evidenciar falencias y oportunidades de mejora. Exacto, sí, porque básicamente eso fue lo que se hizo, ¿no? O sea, nosotros modificamos con ese plan piloto, puede decir que se hizo, nosotros nos dimos cuenta que muchas cosas de las que se habían planificado, como por ejemplo el plan de acción, no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces todo ese tipo de cosas se empezó a mejorar y se va a construir una mejor intervención. ¿Sí me hago entender? Básicamente eso es lo que se pretende. O sea, yo no sé cómo, porque es que, o sea, ahí ya me confundieron. Porque Eso es lo que yo por lo menos esperaría escuchar, ¿sí? Porque, bueno, es que ahí están haciendo, ahí ya se están cuestionando, ¿cierto? O sea, hicieron un análisis de lo que hicieron el semestre pasado versus lo que tenían planeado y lo que pensaban hacer o están haciendo este semestre. Ahí están haciendo el análisis, ¿cierto? Desde un ejercicio de intervención con miras a un propósito investigativo. Ahí hay análisis, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes dicen que, por ejemplo, como han venido trabajando o como tenían pensado el plan de acción, ¿sí? Merecían ajustes o una reconceptualización de lo que era el plan de acción y cada una de sus actividades y momentos, lo cual les permitió mejorar la planeación de las actividades. Eso ya es reflexivo, ¿sí? Porque es que soy yo el que me estoy dando cuenta que debo de cambiar esa práctica, digámoslo así, en la planeación de mis actividades. Y eso es lo que a mí me interesa ver, que ustedes están logrando ese nivel de apropiación. Inclusive si hiciéramos la hetero en este momento, ya listo, le estoy... Califíquenos que una vez, eso qué video ni que nada, ya ponga 5. Nosotras no lo escribimos así en nuestro impacto investigativo, nosotros evaluamos nuestros referentes, pero no escribimos eso para ya contarlo por nuestra propia experiencia, o eso hay que escribirlo así, porque yo digo que eso es más como nuestra metodología y nuestra prueba de pilotaje, y las otras tendrán cosas diferentes, ¿no? Pero pues esa es nuestra prueba de pilotaje. Pero nosotros pero, por ejemplo, si yo lo quisiera incluir, que sería interesante, por ejemplo, encontrarlo en un trabajo de grado. Sí, claro. ¿Sí? No sobra, pues tendría de pronto que mirar si lo puedo encajar en los resultados de investigación o muy probablemente en unas conclusiones del trabajo. Exacto. ¿Sí? Ahí, pues, ahí tiene uno que mirar dónde lo juega, pero no se puede dejar desaprovechar esos elementos de reflexión. Sí, pero nuestros referentes en el análisis del trabajo de sistematización que te vamos a enviar no incluimos eso, solo evaluamos pero aún así hicimos una reflexión de lo que nos faltó, profe, por hacer. Sí. Y ya en la sistematización del TIC, ya en el interaprendizaje, ya vamos a contar y vamos a ser más reflexivas en cuanto a lo que te contó Pau. Listo, profe. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que dice Sofía es muy cierto, profe, porque pues esas evidencias ya las notamos, ¿sí? Ya lo cambiamos, hicimos un ajuste. Por ejemplo, el año pasado trabajamos secuencias, este año ya dijimos vamos a trabajar sobre talleres porque para el tema y para todo lo que nosotros hemos hecho es más pertinente trabajar sobre talleres, ¿cierto? Y como no se ha implementado como tal, como dice Sofi, o sea, solamente hicimos las modificaciones que nosotras consideramos que no nos habían favorecido, pues por eso es que no se ha hecho como tal, o no se escribió como tal, pues porque todavía no tenemos resultados del trabajo, exactamente.
Hasta el momento solo tenemos resultados de rejillas, y las rejillas que hicimos el año pasado Los estaban mal. diagnósticos. Sí, exacto. Eso. El diagnóstico le faltaba muchísimo y el plan de acción estaba re mal que tú no lo ayudaste a estructurar este año. No sé el resto de estudiantes. Se fueron. Dayana, que la ve, Dayana, Natalia, que la miro allá con cara de preocupada. Qué pena meternos tanto, pero es que no- Dayana está Profe. pensando cómo va a ser esa sustentación. Profe, pues yo también estoy muy pensativa. Estoy solo escuchando. A ver, No, bueno, pero sí, profe, yo también. ¿Quién es mi equipo? la que siempre pregunta, que hoy estoy callada. Ah, ya, Profe, señora. no quiero que vea mi cara de preocupación. Se le nota. Profe, bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotras con la profe Lucy hicimos un análisis de la secuencia 1 y 2 que realizamos este semestre, periodo 2020A, donde fue un análisis más investigativo, ¿cierto? Porque esas secuencias no han sido ni van a ser implementadas en el momento. Con usted hicimos un análisis desde lo investigativo del proceso que hicimos el año pasado, del proyecto, ¿cierto? Entonces, yo no sé si contar, o sea, obviamente hay que contar los dos procesos, pero para que como ustedes como que vayan visualizados, en algún momento no se contraste, sino que vamos a hacer el análisis de los dos. No sé si usted me entiende ahí. O sea, en el Sí, momento que yo sí le entiendo, Derly, porque pues en el trabajo escrito, la profe sí nos dio el aval de hacerlo con respecto a lo que decía Gustavo. Pero para esta sustentación, pues me toca igual que usted. Exacto. Entonces ahí como que estoy analizando cómo voy a unir y hacer contraste con todo esto, ¿sí? Pero vean que yo les estoy dando la oportunidad de que esa parte del análisis de la secuencia didáctica lo hagan desde prácticas. Que ya lo dije, ¿cierto? Listo, sí. Sino que para que usted lo tenga en cuenta. ¿Listo, profe? Ah, sí, yo Muchas soy gracias, despistado, pero profe Gus. tampoco es I malo. love you. Bueno. Me gané Que una son enamorada, pero ya con sorpresa, ¿no? ¿Cómo, profe? I love you, profe. No, nada, que Dayana me dice que I love you, pero ya es demasiado tarde. Hubiera sido que 10 meses antes. Aguanta. Ya grave. Con sorpresita no. No, ya nada. No me pudo. Ya, eso. ¿Cómo es que dicen por ahí? Vaca con cría, ¿cómo es? Vaca parida, vaca con cría. Ay, no, eso tan feo, es que vaca parida. Con chulo de peluche. Gracias. Natalia, la quiero escuchar. Sí, yo tampoco he escuchado a Nati hoy. Yo veo esa cara y yo la quiero escuchar. No, sí, o sea, lo que usted dijo, Derly, pues ya el profesor lo había dicho, o sea, que el profesor dijo que si por mí, el problema es mío, hágale con lo de práctica, que yo ahí, tranquila que conmigo no pierde, así dijo. Bueno, ya. Queda Pero grabado. lo importante es que, digamos, tengamos en cuenta lo que él nos estuvo, o sea, los elementos esos de la innovación y la transformación, de lo que nos estuvo explicando todo el semestre, y cómo el análisis, la sistematización, bueno, todas esas vainas. Sí, yo entiendo en el sentido de que es muy complejo en este momento darle gusto a uno, a dos profesores, ¿cierto? Y que ustedes van a tratar de apuntarle de pronto al que más molesta, ¿sí? Y yo aspiraría a que yo no sea el que más molesta. No. ¿Sí? Para mí, por ejemplo, esos análisis, esas reflexiones de secuencias didácticas, yo sé que desde mis orientaciones son diferentes a la orientación de práctica. Primero, porque somos personas diferentes. Segundo, porque yo miro más el ejercicio desde una índole investigativa, ¿sí? Mientras que la profesora lo puede estar mirando más desde un elemento práctico, ¿sí? Entonces, ahí hay diferencias, por ejemplo, en un análisis.
¿Dónde me puedo dar yo, digámoslo así, el goce de revisar y de hacerles observaciones? En el trabajo escrito, ¿sí? Y yo siempre les he recalcado, esas observaciones que yo les hago de retroalimentación, de cuestionamientos en el producto, sería lo que de pronto les diría a un jurado, ¿sí? Yo sé que en el ejercicio de sustentación ustedes van a tener que atender sobre todo al área de prácticas porque tienen unas secuencias ahí, van a tener que validar si esas planeaciones son pertinentes, no son pertinentes. Entonces, por eso yo les decía hace un ratico, listo, lo que sea desde intervención, ese análisis de intervención, de secuencias didácticas, háganlo desde práctica, ¿sí? Que obviamente hay unos criterios importantísimos. Natalia los mencionó. Para mí es importantísimo que esas secuencias que han planeado, que han ejecutado y que de ahora en adelante sigan desarrollando en su labor como licenciadas, sean innovadoras y generen transformación, ¿sí? Eso es algo que a uno no se le puede olvidar en las planeaciones de clase. Ya después ustedes le irán incluyendo otros elementos, pero siempre deben de ser innovadores y transformadores. Y uno lleva a la otra, ¿sí? Y eso es bidireccional. No solamente la innovación genera transformación, sino la transformación genera innovación, ¿sí? Eso da la vuelta. Entonces, ese es un elemento que ustedes deben de tener muy, muy presente. ¿Listo? Ya. Y que inclusive, profe, esos elementos van expuestos aquí en el trabajo porque le dimos dar respuesta a la pregunta que decía cómo la transformación de la transformación de la educación infantil tiene implicaciones en la incorporación de un sistema educativo desde maestros innovadores, desde sus prácticas. Entonces, por ejemplo, ahí hay otros aspectos también muy claros. Sí, claro, esos son los otros aspectos, pero, o sea, hay unos primarios, unos principales, pero pues por lo menos las preguntas orientadoras, tanto del segundo momento como del TIP, pues generan ahí unos cuestionamientos que hay que responder y que uno esperaría responder, ¿sí? A través de la sustentación, que eso es como que generalmente lo que no se hace, ¿sí? Entonces, yo diría la sustentación tiene que responder a la pregunta orientadora del semestre, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo desde diferentes escenarios educativos y sus indagaciones el maestro de infancia propone y organiza estrategias innovadoras con el fin de producir transformación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, a través de un impacto a nivel de intervención. Y ese impacto a nivel de intervención debe de hacerse con elementos innovadores, ¿cierto? Y para que un elemento sea innovador, debe de tener en cuenta intereses, necesidades, realidades del contexto, ¿sí? Cuando logramos tener en cuenta todos esos elementos y los llevamos a un entorno o a un contexto educativo, pues genera transformación. Esa transformación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Que de eso de pronto no hemos hablado mucho, no hemos hablado, de que las transformaciones no necesariamente son positivas, ¿sí? A veces tenemos unas concepciones desde nuestras planeaciones, desde nuestra intervención, y cuando ejecutamos nos damos cuenta de que no era el propósito, de que no se logró el propósito, o sea que se generó una transformación, a veces se genera hasta mala comprensión del aprendizaje, o queremos enseñar de una forma y los estudiantes terminan entendiendo otra, ¿sí? Que puede ser positivo, que puede ser negativo, ¿sí? Ojalá nunca hagamos una planeación que no les permita a los niños aprender o que aprendan la forma incorrecta. Pero pasa. Bueno, niñas, entonces, no sé qué otra cuestión. Yo aspiro nuevamente a tratar de leerle los trabajos lo más pronto posible. Ahora la ventaja es que ustedes son los primeros. Entonces yo diría que en esta semana que viene son los primeros trabajos que voy a leer. ¿Sí? La vez pasada fue al contrario porque los primeros fueron los de municipios
Entonces a ellos se les leyó primero el producto. En esta oportunidad, ustedes son los últimos en recibir encuentro, ustedes van a ser los primeros en leer productos, porque cargan mañana, ¿no? Entonces la idea es que a más tardar el jueves ya tengan retroalimentación del producto de autoaprendizaje, ¿sí? Y igual pues quedo con el compromiso de publicarles y enviarles a Natalia el link, y también lo voy a publicar en la plataforma Moodle, el link para la autoevaluación, para la heteroevaluación, porque ya la podemos hacer, ya podemos comenzar a hacer el videito porque ya cerramos. Profe, sí, de eso quiero preguntarle. ¿El video suyo de cuánto tiempo es el de la hetero? Mínimo 5, dijo, que no estoy mal. ¿Sí? ¿Mínimo Profe, o máximo? sí, ¿no fue? Yo- Que no se pase de 5. Pues mínimo. Bueno, máximo, sí. Profe, venga, usted siempre averiguó con la ¿Máximo? profesora Blanca lo de ese cuadrito. De la rejilla del linfa. Eso, rejilla de linfa. Ah, sí. Y ponemos lo mismo de lo de arriba, lo de abajo, lo mismo, ¿eh? Sí. Trabajamos solamente lo de arriba. Ah, lo de abajo no. Lo de abajo no. Lo de Listo, abajo ok, vale. lo vamos a dejar, omitimos. o sea, lo de abajo lo vamos a dejar para que los profesores hagamos la tarea como de hacer un resumen de lo que ustedes presenten. Entonces ustedes van a tener que presentar de la rejilla del linfa solamente la parte superior, lo que es Solo el cuadro, Listo, exacto, listo. solamente el cuadro, exacto. ¿Sí? Profe, ¿esa rejilla del linfa se envía en el interaprendizaje? Sí, va como anexo en el producto de interaprendizaje. ¿Qué más, profe, de No, apéndice yo para bien. ti? Solo, profe, no, la rejilla del linfa nada más, no ponemos nada de apéndice. Pues este trabajo ya lleva todos los elementos o sea, el trabajo de integrado final lleva todos los anexos del semestre, pensaría yo, ¿no? Ah, el plan de acción, la rejilla, bueno, todo eso. Sí, porque por Listo, profe. por lo menos desde sistematización hemos tratado de que lo que se hace en auto lo consoliden en el Inter, es como los borradores, ¿no? Ujú. Entonces, y en práctica señor. más o menos creo que ha sido la misma dinámica. Entonces, Ujú. la idea es que vaya todo, que quede un documento con casi que más largo en anexos que cualquier otra cosa. Profe, sobre eso te iba a decir una cosa. Lo que pasa es que a veces los trabajos quedan muy pesados y es difícil cargarlos. ¿Existe la posibilidad, como de pronto pasa con electiva, que se pueden cargar dos archivos, uno que es el trabajo y uno aparte donde va el apéndice, para que no quede tan cargado un solo archivo? ¿O cómo? Yo pensaría que si hay la posibilidad de comprimir el archivo, sería mejor. ¿Comprimimos el archivo? Sí, porque es que yo tengo un inconveniente y es que yo descargo todo el curso, ¿sí? Mientras que hay otros profesores que descargan estudiante por estudiante, ¿sí? Entonces, cuando es estudiante por estudiante, pues es más sencillo, digámoslo así, mirar qué tantos archivos envió. Cambio, yo como descargo todo el paquete, entonces a mí eso, cuando me envían segmentado, porque en una envían los anexos, en otra envían una rejilla, en otra envían el trabajo, a mí se me vuelve una locura porque o sea, todo en una sola carpeta y es con códigos, y entonces queda uno loco ahí. Después me toca comentar, esta es la otra parte del trabajo de fulanito de tal, y esta es la otra parte de fulanito de tal, ¿sí? Entonces sí me complejiza y me demoro más en revisar. Pues toca intentar. Sí, Sino sería, que si los trabajos son muy largos, de pronto pues este sí alcance a pasar, normal. sí, y pues no tienen evidencias fotográficas, que es como lo que más pesa, ¿sí? Entonces yo creería que si comprimen el archivo, pues se carga más rápido. Bueno, profe, Bueno, niñas. ¿qué más? Ya podemos salir a Suéltanos por desayunar. descanso, profe, no hemos desayunado. Listo, ya ahí terminamos. Recuerden, Con Natalia. con el tamal
de Dayana, está calladita porque está comiendo ese tamal. No, ya me lo comí hace rato. Voy para la merienda. Ese Jerónimo sí es un monstruo para comer. Esto, niñas, ¿qué les digo yo? Me pueden escribir para asesorías. Vean que ustedes son como casi las únicas que no han estado como en contacto con asesorías y esa parte. Si lo necesitan, me dicen, no necesariamente tiene que ser todo el grupo. Nos contesta, por favor. Como el señorito no contesta, él es tan Usted, bello. yo contesto, lo que pasa es que me demoro. Tarde, pero contestas. Tarde, pero contesto. Uno No, le pregunta y él contesta al 18 después de que ya ha mandado uno el segundo momento. Gracias, Contesta ya cuando profe. uno terminó el semestre, ya sopa qué. no, he tenido en esta última semana, hay un brote de, no solamente de coronavirus, sino que hay un brote de estudiantes de opción de grado, ¿sí? Ay, profe. De los que, no lo digo por ustedes. Yo molesto poquito. Esta semana ha sido intensa, pero... Ah, bueno, lo reconoció. No, en el sentido, no tanto con las direcciones, ¿sí? Sino que están llegando muchísimos trabajos por lo menos a mí esta semana me llegaron como 6, 7 trabajos como jurado para leer, ¿sí? Entonces ha sido como complejo porque me ha tocado comenzar a leerlos, a pesar de que uno tiene 15 días para leer estos trabajos. A veces le toca a uno también comenzar a leer por aparte sobre el tema, porque muchos temas a veces no son del área que uno maneja. Entonces es complicado y algunos estudiantes saben quién es el jurado, ¿sí? Entonces también comienzan a escribirle a una, ay, profe, me imagino que ya le llegó el trabajo, ¿cómo lo ve? ¿Sí? Entonces, por ahí tengo una estudiante que en un día me envió casi 90 mensajes. Profe, le llegó mi trabajo. Profe, mi trabajo tiene tantas páginas. Profe, en la parte de anexos va tal cosa. En la parte, o sea, déjeme leerlo. ¿Sí? Bloqueada, de una bloqueada. Va a tocar. ¿Sí? Entonces, claro, le generan a uno ese estrés, aparte de las direcciones que uno tiene, porque pues algunos estudiantes están comenzando ya a concluir los informes, otros ya están enviando, otros están recibiendo ajustes. Entonces, cuando llegan los ajustes se descomponen, se descontrolan, se estresan, no saben qué hacer. Entonces toca la parte psicológica, despacio, con calma. Mañana revisamos, ¿sí? Porque si uno entra en pánico como el estudiante, pues una locura, ¿sí? Y esa es una recomendación en general, muchachas, antes de irnos. Yo sé que muchos ya están enviando los informes, están comenzando a recibir los conceptos, de pronto ya recibieron un concepto, están pendientes del otro. Algunos tienen que hacer ajustes, de pronto otros ya les ha llegado los aprobados, otros pueden estar, yo no sé, ya preparando la sustentación, ¿sí? Eso cada uno va en este momento con ritmos diferentes. Pero sí, la recomendación es, si hay ajustes, no se enloquezcan, ¿sí? Porque es que entran en una crisis de que me aplazaron, de que me enviaron correcciones, de que son muchas correcciones. Y cuando va uno y mira, pues sí, son de pronto muchas correcciones, pero son correcciones de forma, de tilde, de coma, de cambio de conector. O sea, no son cosas de fondo. Y son cosas de hilas, de sí, que hay que hacerlas con cuidado. Pero tampoco es que el mundo se les vaya a acabar por eso. ¿Sí? Lo otro es, hagan los ajustes bien, ¿sí? Porque es que a veces comienza uno a encontrar, y eso es lo que yo les recalco bastante a mis dirigidas, y yo sé que aquí hay más de una y lo han visto y lo han sentido, y es que hagan los ajustes bien, háganlos con tiempo y no se enloquezcan. Es que hoy me llegaron los ajustes y ya a la media hora le están enviando a uno las correcciones. Entonces yo digo, por muy básicas que sean las correcciones, en media hora, a veces
A veces se gasta 1, 2, 3 días haciendo correcciones básicas de forma, ¿sí? Entonces, es también arriesgarse en hacer las cosas al afán, con de pronto una mala comprensión, con estrés, y que les vuelvan a aplazar. Hagan las cosas despacito, todavía hay tiempito, ¿sí? Profe, yo tengo una última pregunta. Señora. Ya. Esto, la rejilla de linfa, ¿dónde la encontramos? Tú no Está, la anexas está en la plataforma, en la carpetica de material de apoyo. Ahí está desde hace días. Profe, otra pregunta. Esto, lo del paile, bueno, como se, paile, eso. Paile sí estamos. ¿Tú nos el enlace para nosotros subir los videos o cómo Sí, hacemos ahí? yo les voy a publicar ahí en la plataforma. Yo siempre le mando un pantallazo a Dayana a Natalia, de donde, por ejemplo, lo de los videos de las clases y todo eso. Entonces, tan pronto yo incruste los enlaces para los Padlet en la plataforma, les envío pantallazo. O también se los envío ahí por WhatsApp a Natalia para que se los comparta de ambos, ¿sí? Porque está el de la hetero y estaría el de la sustentación del TIC. ¿Listo? Listo, profe, listo. Bueno, niñas, juicio, pórtense bien, Profe, vayan una y desayunen. Dayana por el segundo tamal. Señora. ¿Hasta cuándo es que hay plazo para enviar el video de la hetero? Ah, el video de la hetero, no recuerdo fecha. Creo que no habíamos dado fecha, ¿no? No. No habíamos acordado fecha. No habíamos acordado fecha porque hetero habíamos había dicho que que eso la... prácticamente como finalizando ya el semestre íbamos a hacer eso. Sí. Pero que usted dijo que después nos iba a decir la fecha. Sí. Déjeme ver un calendario, sí, déjeme ver un calendario. Usted dijo que nos iba a revisar el trabajo y después con la revisada del trabajo íbamos a tener la opción de organizar lo que teníamos mal para poder realizar un buen video de la heteroevaluación. Sindria tiene toda la razón y así fue que yo les dije. Sí, Profe. es correcto. Entonces, digamos que les voy a dar, yo estoy pensando en que a miércoles o jueves ya les estoy subiendo las recomendaciones a la plataforma, que sería como el 21 de mayo. Demos hasta el 31 de mayo para el video de la ETE. ¿Listo? Ah, bueno, profe, yo esta mañana justamente vi y en la plataforma dice que hasta el 17. Entonces, toca hablar ahí. No, lo que pasa es que... a las 6 de la mañana. Pero para presentarlo a través de plataforma. ¿Sí? Ajá. Y nosotros habíamos llegado al acuerdo de que el video valía por las dos heteros, ¿sí? Que la utilización de la tecnología y lo creativo que fuera el video, digámoslo así, era una hetero y el contenido era la otra hetero, ¿sí? Ajá, bueno, señor. Entonces ahí están las dos evaluaciones contenidas Sí, porque esta mañana casi en un no hay solo descarga. ejercicio. No, ahí va contenido en los dos ejercicios. A mí me toca modificar en la plataforma la publicación de la fecha de notas y toda esa parte. Listo, O sea, yo me encargo de eso. Ustedes encárguense del video y que esté antes del 31 de mayo en la plataforma, en el Padlet. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, a desayunar pues. Chao. Gracias, profe. Pues para la casa.